Compañeros del Evangelio. Bueno, como hemos hablado, o estuvimos hablando la semana anterior, hoy hablaremos sobre el olvido del pasado. ¿Por qué Dios permite que olvidemos el pasado? Bueno, antes de iniciar, sabéis que hacemos siempre unos momentitos de lectura sobre Joana de Ángeles que nos invita, en este caso, en el capítulo 20, Momentos de Salud, estamos ya en el capítulo 20, que creo que es el último, Madurez psicológica. Esto siempre lo hacemos, que creo que ya lo he explicado anteriormente, para relajar, ¿no? Un poquitín a aquellos que vienen de la calle, a aquellos que vienen del trabajo, a los hijos que vienen de correr, de jugar, ¿no? O los ancianos que... Bueno, entonces, de todos leemos un poquitín de Joan de Angelis, nos calmamos, nos centramos, hacemos un poquito de oración y luego iniciamos, ¿vale? Sería un preámbulo antes de esto. Bueno, madurez psicológica. Las relaciones interpersonales revelan el comportamiento de los individuos en función de ellos mismos y de los otros. En los primeros intentos se oculta la realidad con la gran preocupación de la apariencia. A medida que se estrechan los vínculos, la posición defensiva cede lugar a la relajación emocional y poco a poco la máscara cae. Ese fenómeno es el resultado de la aproximación que el tiempo proporciona a la relación. En las personas realizadas, saludables, la conducta se mantiene sin sorpresas, porque existe una interacción de su vivencia interior con la exterior, signo de verdadera madurez psicológica. Después del autoconocimiento que propicia la autoaceptación, el ser explora el exterior y se abre a experiencias, a vivencias nuevas y enriquecedoras. La línea del equilibrio demarca su personalidad, sin excentricidades ni cambios bruscos, como los hay entre la exaltación y la depresión. Quien así actúa ha llegado a la plenitud e irradia ese estado de conquista como persona humana. En el comportamiento alternado en el que el júbilo y la tristeza, la confianza y la sospecha, el amor y la animosidad se confunden, el autodescubrimiento y la inmadurez programan estados de inestabilidad, de desdicha que conducen a enfermedades emocionales que son somatizadas y se manifiestan en el área orgánica con carácter destructivo. Tales reflejos generan desequilibrios en las relaciones que se agravan hasta llegar a ser desastrosos, empujando a sus víctimas hacia estados obsesivos, compulsivos o depresivos. En tu ansia de crecimiento, experimenta tu realidad interior en contraste con la exterior. No te dejes perturbar por los individuos reaccionarios que se encuentran mal consigo mismos y vomitan mal humor contra los demás. Permanece cortés para que no seas su estado bilioso el que condicione tu comportamiento. Por tu parte, no te transformes en una personalidad reaccionaria, aquella que está siempre reaccionando cuando podrías y deberías actuar. Tu acción y reacción expresan cómo eres interiormente, cómo sientes y cómo ves la realidad de lo que sucede en tu mundo íntimo. Por lo tanto, no desperdicies energías enmascarándote, sino aplícalas en el trabajo continuo de autoperfeccionamiento, de crecimiento interior, hasta que exteriorices tus conquistas con simpatía, cordialidad y amor. Toda pretensión de modificar el mundo y hacerlo girar como te plazca es pura alucinación. Sin embargo, si te dedicas a la transformación íntima que se refleje en la alteración de otros comportamientos para mejor,
lograrás alcanzar la verdadera meta de la madurez psicológica. Perdonadme, aquí que me detenga un momentito y volveremos a leer este ítem que es tan maravilloso. Para toda pretensión de modificar el mundo y hacerlo girar como te plazca, es pura alucinación. No hace falta, no es imprescindible que cambiemos a los demás, que modifiquemos a los demás. Sin embargo, si te dedicas a la transformación íntima, aquí está lo difícil y lo complicado. Si te dedicas a la transformación íntima, que se refleje en la alteración de otros comportamientos para mejor, lograrás alcanzar la verdadera meta de la madurez psicológica. Con esa profundización en el yo espiritual, la salud integral será tu amiga en la gran propuesta que te lleva en busca de tu realización personal y humana. Jesús nunca se humilló delante de los falsos poderosos o de clases y economías más importantes. Tampoco se tornó prepotente delante de los débiles y sufrientes. La línea de equilibrio entre su interior y su exterior demostró su superioridad moral, espiritual e intelectual, que lo convierte en modelo de todos los aspectos para todos nosotros y en ejemplo de perfecta madurez psicológica que conduce a la plenitud. Ojalá algún día llegamos a esta perfección, ¿no? Que llegaremos, claro está. Bueno, Padre amado, como bien nos enseña Jesús, que siempre hemos de dedicarte a ti las oraciones, porque Él nos enseñó, y cuando oréis, orad así, Padre nuestro. Por tanto, Padre, nos dirigimos a ti en este Evangelio que vamos a utilizar hoy sobre el análisis del olvido del pasado de cada uno de nosotros. Nos encantaría muchas veces poder realizar este recuerdo de reencarnaciones anteriores. Sin embargo, por algún motivo seguro que tú nos diste este olvido. Seguramente que en el análisis del estudio sabremos buscar y entender el por qué actúas con amor, con comprensión y con bondad con todos nosotros. Gracias, Padre amado. Gracias también a ti te damos, Maestro Jesús, por la constancia que nos tienes a todos, por el control que siempre nos vigilas desde donde estás, por el amor incondicional que nos tienes como hermano mayor. Gracias también a nuestros guías, muy importante ellos también en la vida cotidiana de todos los días, en cada uno de nosotros. Son ellos muchas veces que en silencio nos dan siempre la mano, la idea, el sentimiento y, bueno, todo para seguir por el buen camino. Gracias también a vosotros que me dais esta oportunidad de entre todos podamos hacer este Evangelio maravilloso y también, como no, a los espíritus que nos siguen de la misma manera que todos vosotros. O sea que gracias a todos y vamos a iniciar la lectura de hoy. Bueno, a veces podríamos pensar, si yo recordase mis reencarnaciones anteriores, ¿no? Podríamos decir que podríamos resolver muchos problemas, muchos conflictos, porque claro, yo haría las paces con mi enemigo, yo resolvería aquel problema que está pendiente de resolver, pero como el olvido del pasado, para mí todas las personas son iguales y todas están en el mismo equilibrio, en la misma línea. Y esto es un gran beneficio que Dios hace para nosotros. Algunas veces yo escuché a Divaldo Pereira Franco, anunciar, ¿no? En las conferencias que siempre hacía, ¿qué madre daría el pecho a su hijo, sabiendo y reconociendo a su hijo que era el enemigo del pasado?
que le robó, que le violó, que le defraudó. ¿Qué madre le daría al pecho a este hijo? Seguramente quien no le daría al pecho le daría Salfumán. Entonces podemos pensar que gracias a este olvido del pasado le damos todo el amor a nuestro hijo, a sabiendas o sin saber quién es, porque claro, si supiéramos que es alguien en la cual él mismo nos hizo daño o nosotros le hicimos daño, seguramente que no lo aceptaríamos como hijo. Sin embargo, Dios permite que este hijo resentido de reencarnaciones anteriores renazca de nuevo con nosotros para hacer las paces, no para que nos separemos. O sea que tengamos claro que cuando hay una problemática en las familias, para resolverlo, no para separarnos. Bien, vemos a iniciar la lectura a ver qué es lo que nos comenta. Dice, en vano se alega que el olvido constituye un obstáculo para que se pueda aprovechar la experiencia de las existencias anteriores. Si Dios ha juzgado conveniente echar un velo sobre el pasado, es porque eso resulta útil. Sepamos que cuando Dios decide o es preferible para nosotros que olvidemos el pasado, seguramente que será lo mejor que Él nos puede dar. Estamos hablando muchas veces, y lo he comentado muchas veces también, que Jesús nos habló de Dios, pero no pensemos un Dios Padre, un Dios amoroso sí. Imaginemos que en aquel tiempo Jesús hubiese hablado de una diosa. Sabemos que las mujeres no tenían la potestad, el peso, ¿no?, social y no podía hablar de una madre diosa, ¿no? Entonces, pensemos que, que Dios no tiene sexo, por lo tanto, no es ni hombre ni mujer. Es algo o alguien que nos creó, por esto estamos hechos a su semejanza, que somos energía como la de Dios. No pensemos a un Dios con ojos, con la nariz, con la boca, hablando, castigando a los infieles. Esto viene de las religiones. ¿Vale? No pensemos un Dios castigador, vengativo. No, esto sería imposible. Y tampoco pensemos un Dios que no es preciso que sea un hombre o una mujer. Bien, bueno, seguimos. En efecto, el recuerdo traería inconvenientes muy graves. Podría, en ciertos casos, humillarnos sorprendentemente o bien exaltar nuestro orgullo y por lo mismo poner trabas a nuestro libre albedrío. En todos los casos, ocasionaría una perturbación inevitable en las relaciones sociales. La verdad es que si recordásemos quiénes fuimos, ¿no? Pensemos que hicimos asesinatos o que hicimos crímenes o que hicimos, bueno, barbaridades en el pasado. ¿Quién iría ahora con la cara levantada por la calle? Nos avergonzaríamos incluso de nosotros mismos quién fuimos. Entonces, al Dios permitir este velo que no recordamos nuestro pasado, somos siempre, bueno, pues aquellas personas que deberíamos de ser, que parten a partir de cero. De todas maneras, si recordamos, si analizamos nuestra agresividad, nuestra forma de ser, si nos analizamos profundamente, veremos de dónde venimos. Veremos la negación que teníamos, el orgullo, la vanidad, la agresividad y los vicios. Veremos de dónde venimos. No hace falta recordarlo. Solamente analizando ahora quiénes somos, recordaremos o nos daremos cuenta. ¿Bien? Y lo mismo podríamos decir con lo que estamos hablando. ¿Qué ocurriría, no? Si hubiese inventado cualquier cosa. Oh, es que gracias a mí la sociedad, el mundo, ¿no?
nos pondríamos tan grandes, si imagináramos que yo fuese, yo qué sé, hubiese sido Teresa de Calcuta, oh, con lo bueno que yo fui, ¿no? Fui una mujer en reencarnaciones anteriores, o fui... No, es preferible siempre a partir de cero. Cuando nuestro orgullo se vaya bajando, cuando nuestros recuerdos anteriores ya no hayan dolor, cuando podamos recordar las reencarnaciones anteriores sin dolor y con alegría, Dios va a permitirnos recordarlo. ¿Bien? De todas maneras, hay niños que recuerdan, que Dios permite que estos niños puedan recordar. Hay músicos que de tierna edad ya son, que dices, ¿cómo puede ser un niño un director de orquesta a los 5 o 6 años de edad si no ha tenido tiempo de estudiar? Sin embargo, él dirige toda la orquesta como si fuese un adulto o mejor. ¿Quién dice esto? Tocar un instrumento, hacer cualquier cosa. Una vez, perdonadme que os diga, una vez Divaldo nos estuvo contando que una madre y un hijo fueron a un concierto donde estaban tocando música clásica. Y el niño estaba todo el rato diciendo a su madre, mamá, yo esto lo sé tocar, yo sé tocar el piano. Y la madre decía, ¿cómo sabes, hijo mío, tocar el piano si nunca has visto ni una nota, ni has aprendido una nota? Y otra vez al cabo del rato, mamá, yo sé tocar sé tocar este piano. Y otra vez la madre, como, cállate, niño, no has visto nunca un piano, no has aprendido nunca la solfa y ahora vas a saber. Pero bueno, es igual. Y al final, o después de otras veces que fueron a diferentes conciertos, la madre, para que se quedase el hijo, cuando ya se habían marchado todos, se había vaciado la sala, fue la madre a decirle al director de orquesta, por favor, le pediría, por favor, que deje tocar mi hijo en el piano, porque seguramente que no sabrá hacer ni cling, clong, pero bueno, él le encanta, dice que sabe tocar el piano. Ah, sí, sí, puede hacerlo. Se sentó y con mil maravillas tocó el piano. La madre quedó sorprendida y de la misma manera el director. Entonces recuerdo yo que lo explicaba muchas veces Divaldo. Entonces son recuerdos de nuestras reencarnaciones pasadas, ¿no? Y claro, si yo recordase que yo fui una persona buena, una persona con una ciencia elevada, claro, mi orgullo me sobrepasaría. Mejor a partir de cero, mucho mejor. Y también si fuese lo contrario, imaginemos que hubiese tenido una hija donde hubiésemos tenido entre nosotros grandes desavenencias de reencarnaciones anteriores. Ahora, ¿cómo nos llevaríamos? Porque al recordar quién es mi hija o mi hijo, recordaría lo que ocurrió, claro está. Y recordando lo que ocurrió, volvería a recordar el odio y la venganza que hubo. ¿Verdad que cuando hace tiempo que no vemos a una persona que nos hemos llevado mal y de repente la encontramos de cara y nos remueve el cuerpo simplemente el ver a aquella persona? Y es de esta misma reencarnación. Pues imaginemos que tuviésemos nuestro hijo, nuestra hija, donde Dios ha permitido reencarnar con nosotros para resolver este problema que ocurrió en reencarnaciones anteriores. Si nosotros recordásemos quién fuera, quién habría sido, lo habríamos abandonado. No quería a alguien que perturbe la paz de la familia. Y aquel hijo, no, si al vernos recordase quiénes fuimos, tampoco nos miraría la cara. Entonces, si empezamos todos de cero, nos aceptaremos. De todas maneras, cuando hay algún encuentro así en la familia, siempre hay aquel hijo que no puede ver a su padre, a su madre, entre hermanos, por el recuerdo del inconsciente que hay en el espíritu. Recordemos que
o sepamos que el espíritu no recuerda porque estamos en el cuerpo, porque el cerebro no ha formado parte de todos estos recuerdos. Pero cuando salimos como espíritu durante la noche, cuando desencarnamos, sí que volvemos a absorber, a recuperar aquel recuerdo del pasado. O sea, Dios permite que mientras estemos en el cuerpo, que olvidemos quiénes fuimos. O sea, cuando hay alguien complicado en la familia, tengamos la paciencia que se encuentra entre nosotros no para fastidiar, sino para resolver el problema. Bien, vamos a continuar. El espíritu renace a menudo en el mismo medio en que ha vivido ya. Nos damos cuenta, vuelvo a repetir, el espíritu renace a menudo en el mismo medio en que ha vivido ya y establece relaciones con las mismas personas a fin de reparar el mal que les ha hecho. ¿Vemos? Estamos recalcando un poquitín, recordando un poquitín lo que hemos estado hablando. Reencarnamos en el lugar que nos corresponde para resolver los problemas y establece relaciones con las mismas personas a fin de reparar el mal que les ha hecho. Si reconocieran ellas a las personas que ha odiado, tal vez su odio se despertaría otra vez. Claro, ¿quién de nosotros, si despertase el odio de un hijo, de mi mujer, de alguien, ¿no? Si yo recordase lo que me hizo aquella persona, el odio volvería de nuevo a mí. Yo me apartaría o no quisiera ver yo a mi hijo, lo abandonaría. De todos modos, se sentiría humillado por la presencia de aquellos a los que hubiera ofendido. Dios nos ha dado para que mejoremos, nos damos cuenta, precisamente lo que nos es necesario y suficiente. La voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas. Asimismo, nos quita lo que podría perjudicarnos. Nos da Dios la voz de la conciencia, que es aquello que nos puede hacer presentir aquello que podemos y debemos cambiar. Y nuestras tendencias instintivas sería cuál es mi forma de comportarme, mi actitud, ¿no? Delante de los hijos, delante de la familia, delante de la sociedad, delante de donde trabajo. ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Es agresivo? Bueno, pues pensemos que venimos de aquí. Esta tendencia todavía está por reparar. Sigue. Al nacer, el hombre trae consigo lo que ha adquirido, de bueno y de malo. Aquí no lo pone, de bueno y de malo. Nace siendo lo que él hizo de sí mismo. Cada existencia es para él un nuevo punto de partida. Poco le importa saber lo que fue antes. Si es mortificado, se debe a que ha hecho el mal. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, mortificaciones, cosas que dices, ¿cómo puede ser, no, que mi hijo me traiga tantos problemas? ¿Cómo puede ser con lo bien que me iría la vida, que mi esposa, que mi marido, que mi suegro, que me traiga tantos problemas? Estamos juntos para resolverlos, no para separarnos. ¿Bien? Y Dios permite que nos volvemos a encontrar y a reencontrar para superarnos. Bien, recordemos, sus tendencias malas actuales son indicio de lo que le falta corregir en él. Y en eso deben concentrar toda su atención. Vuelve a repetir. Y en eso debe concentrar toda su atención, porque de aquello de lo que se ha corregido completamente no quedará rastro alguno. Las buenas resoluciones que ha tomado son la voz de la conciencia que le advierte acerca de lo que está bien y de lo que está mal, y le da la fuerza para resistir a las tentaciones. Por lo demás, ese olvido solo tiene lugar durante la vida corporal, que es lo que hemos dicho antes, cuando estamos en sueño, cuando desencarnamos, bueno, en sueño, cuando salimos del cuerpo durante la noche, que sabemos
que no estamos presos en el cuerpo. Dios nos permite que podamos salir, ver a nuestros queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Dice, cuando regresa a la vida espiritual, el espíritu recobra el recuerdo del pasado. No hace falta que volvamos a repetir. Recordamos el recobra el recuerdo del pasado. Solo se trata, pues, de una interrupción momentánea, semejante a la que se produce en la vida terrenal durante el sueño, que no nos impide recordar al día siguiente lo que hemos hecho en la víspera y en los días precedentes. Claro, cuando estamos en el sueño, podríamos decir que se nos interrumpe, ¿no? Estamos hoy, nuestro diario seguir del ayer simplemente está interrumpido por el sueño. ¿Sí? Entonces recordamos el ayer y antes de ayer, y si hace falta, si hacemos buena memoria, recordaremos la semana anterior, ya no mucho más, porque a veces cuando uno se hace mayor ya es complicado, ¿no? Pero siempre por interrumpido por el sueño, porque el sueño es como un lapso, ¿no? Donde hay, bueno, pues donde nos desprendemos y cambiamos de rumbo de vida. Y sería exactamente igual las reencarnaciones. Estamos aquí como si estuviésemos atados a un sueño, ¿no? Que cuando despertamos en el mundo espiritual, cuando nos vamos al mundo espiritual, despertamos de aquel sueño. Dice, incluso, no solo después de la muerte el espíritu recobra el recuerdo de su pasado, se puede decir que no lo pierde nunca. Pensemos que el recuerdo, porque queda en nuestro inconsciente. ¿Eh? Y cuando despertamos en el más allá, pues entonces recobramos esta conciencia. Pues la experiencia demuestra que, aunque esté encarnado durante el sueño del cuerpo y mientras goza de cierta libertad, no libertad total, porque habríamos desencarnado, pero dice, durante el sueño del cuerpo y mientras goza de cierta libertad, el espíritu tiene conciencia de sus actos anteriores, sabe por qué sufre y sabe que ese sufrimiento es merecido. Bueno, entonces, cuando nos encontramos con dificultades y problemas, que sabéis que siempre me pongo con estas dificultades familiares, ¿no? Porque yo sé de mucha gente, y supongo que vosotros también reconoceréis a mucha gente, muchas familias, que por cosas absurdas se han separado. Matrimonios que porque no se toleran, porque ya no se aguantan, porque ya no se aman, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fuma, porque gasta el dinero, ¿por qué? ¿Por qué no? Bueno, pues vamos a equilibrarnos un poquitín. Vamos a mirar de hacer las paces y antes de llegar a hacer las paces, miremos siempre de poner calma. No es lícito decir, bueno, cuando me irrite, cuando me enfade, ya haremos las paces y le pediré perdón. No, no lleguemos a este extremo, sí puede ser. Por lo tanto, lo más importante de todo lo que estamos estudiando siempre empieza en uno mismo y en la familia. Por favor, hagamos el esfuerzo todos. Y este llamamiento, primeramente, va por los padres, por los ancianos también, pero por los padres, aquellos que tienen que aguantar o convivir con los ancianos, que sepan comportarse, que no, aunque repitan, no importa. Con los hijos también, con nuestros hijos, sepamos comprenderlo, tengamos la paciencia de escuchar. Porque muchas veces las personas adultas terminamos como siempre vamos cargados de prisa, de trabajo y siempre no tenemos paciencia para saber cuáles son las necesidades de nuestros hijos. Sepamos escuchar y entre la pareja sepamos mantener la relación que hay que ganarse a pulso todos los días
y no importa la otra persona cómo se comporta conmigo, importa yo cómo me porto con la otra persona. ¿Bien? Recordemos esto, súper importante. Dice, el recuerdo solo se borra durante la vida exterior de relación. Con todo, la falta de un recuerdo preciso que podría resultarle penoso y perjudicial en sus relaciones sociales, el espíritu toma nuevas fuerzas en esos instantes de emancipación del alma, en caso de que sepa aprovecharlos. Bueno, aquí podríamos ampliarlo un poquitín más. Mira, yo pensaba que aún faltaban más diapositivas. Para la semana que viene, el suicidio y la locura, y yo he añadido también la eutanasia, ¿bien? Que sería un suicidio. O sea que la semana que viene será muy interesante porque a veces o muchas veces esta falta de fe, esta falta, podríamos decir, de seguridad de que la vida continúa, puede llevarnos a estos estados depresivos, a estos estados de antipatía de la vida y poder, como resultado, puede llevarnos al suicidio. Son cosas que hemos de estudiar para saber poner cada cosa en su lugar, ¿vale? Y recordemos de las leyes de Dios. Hay una ley que dice no matarás. Por tanto, el no te matarás igual. No dice no matarás a los otros. Dice no matarás. Punto. ¿Vale? Venga, pues lo dejamos aquí y me encantaría la semana que viene, si Dios quiere, que nos pudiéramos volver a ver. ¿Vale? Venga, pues os dejo para vosotros el micro, no, que el micro lo tengo yo. Os dejo para vosotros el ratito de oración para que también podáis iniciar, hacer la oración. Venga, cuando queráis. Bueno, para aquellos que necesiten más tiempo para hacer la oración, que pongan en pausa el vídeo y a continuación, cuando hayan terminado la oración, pueden ponerlo de nuevo en play. Venga, chicos, pues nos vemos la semana que viene, como hemos dicho antes, y a ver si eh, eh, podemos hablar un poquitín sobre el suicidio, que tantos defectos trae, que tantas problemáticas trae a la sociedad. Venga, nos vemos. Uy, se me olvidaba el agua, que no se nos olvide. Venga, gracias.